Hola, soy Laura de Supercrafty y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este álbum de scrapbooking para niña. Los materiales que vamos a necesitar son cartón prensado de 2 milímetros para hacer la portada. Las medidas de estos rectángulos son de 15 por 20 centímetros y 4 por 20 centímetros para el lomo. También voy a utilizar esta cartulina texturizada de color blanco y la colección Bloom de Maggie Holmes, que tiene estos tonos florales y rosas tan primaverales. Vamos a utilizar 2 hojas de papel decorado para forrar la cubierta del álbum. Colocamos uno de los rectángulos de la portada a 1,5 centímetros del extremo del papel. Yo utilizo este trozo de cartón para medir, que mide 1,5 centímetros. Lo colocamos tanto por arriba como por uno de los laterales. Y para separar la portada del lomo utilizo también otro trozo de cartón de 0,5 centímetro. Marcamos también 1,5 centímetros por la parte inferior y vamos a cortar este rectángulo. De esta manera la unión entre los dos papeles nos va a quedar justo en el medio del lomo y luego la taparemos con otro trozo de papel decorado. Aquí tenemos 2 rectángulos iguales y vamos a extender cola blanca por la parte de atrás de uno de los rectángulos. Colocamos nuestra guía de 1,5 centímetros en el extremo, a continuación el cartón de la portada, luego el 0,5 centímetro y a continuación el lomo, procurando que quede todo bien alineado. Ahora presionamos bien para que se pegue. Cortamos las esquinas dejando un margen de varios milímetros y comenzamos a doblar con cuidado los márgenes. Doblamos primero el superior y el inferior. Ahora chafamos un poco las esquinas con la plegadera y doblamos el otro margen. De esta manera nos quedan las esquinas perfectas. Con ayuda de la plegadera, doblamos el lomo hacia adentro. Y ahora colocamos el otro papel a continuación del anterior, dejando el mismo margen para colocar la contraportada. Y procedemos de la misma manera con las esquinas y los márgenes. Para el interior he cortado un trozo de papel decorado que mida 0,5 centímetro más que nuestras tapas, y como me falta un trocito porque las tapas miden más que nuestro papel decorado, he cortado un trozo adicional que voy a colocar en un lado y que luego taparé para que no se vea. Para cerrar el álbum estoy colocando unas cintas de raso que pego con pegamento líquido, en este caso Tacky Glue. Las cintas las suelo poner bastante largas y luego cortaré el sobrante a la medida.
Con este trozo de papel decorado voy a cubrir el lomo. Pero antes troquelo los bordes con esta troqueladora que hace como un encaje. Y ahora vamos a colocarlo, el trozo de papel centrado en el lomo, y lo pegamos. Vamos a empezar con la estructura interior. Comenzamos haciendo un bolsillo, para lo cual cortamos un rectángulo de cartulina de 23 por 9,5 centímetros y vamos a marcar 1,5 centímetros y medio centímetro a cada lado de los lados más cortos, y en uno de los lados largos también primero 1 centímetro y medio centímetro. Yo estoy marcando con un buril para que luego sea más fácil doblar por estas líneas. Y ahora doblamos con ayuda de la plegadera. Cortamos estos cuadrados de las esquinas y así es como queda el bolsillo. Pero vamos a utilizar la misma troqueladora de encaje para troquelar el borde. Troquelamos también un rectángulo de papel decorado que mida aproximadamente medio centímetro por cada lado menos que el rectángulo de nuestro bolsillo. Entintamos los bordes y se lo vamos a pegar encima para decorar. Para pegarlo, en este caso puedes utilizar pegamento líquido o cinta de doble cara, ya que estamos pegando papel con papel. En el otro lado de nuestro álbum vamos a hacer una cascada de fotos. Para ello vamos a cortar 9 rectángulos de 12 por 11 centímetros y 2 rectángulos pequeños de 13 por 4 centímetros. Medimos 1,5 centímetros desde el lateral de nuestro papel decorado y 2 centímetros desde arriba. Y ahora trazamos líneas que midan 12 centímetros y que estén separadas entre sí por 1 centímetro. De esta manera vamos a hacer los canales por donde irán metidos los rectángulos que formarán nuestra cascada de fotos. Vamos trazando estas líneas con lápiz y ahora las vamos a cortar con ayuda del cúter y la regla. Doblamos 1 centímetro de cada uno de nuestros rectángulos en la parte de 11 centímetros, de manera que los rectángulos nos van a quedar de 12 por 10 centímetros. Les cortamos un pequeño bisel en las esquinas para que quepan bien y los vamos a introducir en las ranuras que hemos cortado.
Y ahora vamos pegando con pegamento líquido o con cinta de doble cara las pestañas en la parte de atrás. Ponemos pegamento y las doblamos hacia abajo. Para que queden bien asentadas las pestañas, vamos a utilizar washi tape para pegar por detrás. Y ahora en la parte superior, con ayuda de la plegadera, doblamos hacia el otro lado para que abra y cierre bien nuestra cascada. Por último, para cerrarla vamos a colocar estos dos rectángulos. Redondeamos las esquinas y colocamos pegamento en estas pequeñas pestañas que hemos doblado para colocar nuestro cierre bien centrado en la cascada. Lo pegamos por la parte de atrás del papel decorado. Para sujetarlo vamos a colocar imanes. Ponemos cinta de doble cara que sea bastante resistente en uno de los rectángulos y ponemos el imán. Y para marcar la posición vamos a pintar con un poquito de rotulador el imán, cerramos y ya queda marcado donde tenemos que colocar la otra parte de cinta de doble cara para colocar el otro imán. Pegamos un imán al otro y ya nos queda pegado en su sitio. Ahora vamos a colocar el bolsillo y la solapa de la primera contraportada. Para ello cortamos un rectángulo grande de 20 por 15,5 centímetros y dos rectángulos de 14 por 11,5 centímetros. Doblamos una pestaña de 1,5 centímetros y medio centímetro en el rectángulo grande y lo mismo en los dos rectángulos pequeños, 1 centímetro y luego medio centímetro. De esta manera las solapas tendrán cierto grosor. Y ahora vamos a montar toda la estructura. El bolsillo va colocado así, con pegamento en el interior de las pestañas. En este caso puedes utilizar pegamento líquido o cinta de doble cara. Ponemos el bolsillo en su sitio y presionamos bien con ayuda de la plegadera para que queden bien pegadas las pestañas. Y ahora vamos a colocar las solapas como ves en la imagen. Ponemos pegamento en la pestaña de 1 centímetro y pegamos nuestro rectángulo como ves en la imagen. Comprueba que abra y cierre bien. Y en la parte superior e inferior pegamos de la misma manera las dos solapas más pequeñas, comprobando también que abra y cierre bien. En el otro lado vamos a colocar también una solapa con un bolsillo. Cortamos otro rectángulo de 20 por 15,5 centímetros, un bolsillo que mide 14
centímetros de ancho por 12 centímetros de alto y 10 por otro de los lados, cortado así en bisel. 2 rectángulos de 14 por 11 centímetros. Y uno de 9 por 20 centímetros. Pegamos el bolsillo a la solapa más grande, poniendo pegamento en el extremo por 3 de los lados. Y ahora pegamos este rectángulo por la pestaña de 1 centímetro en el lateral. Ten en cuenta que tienes que doblarle una pestaña de 1 centímetro y de medio centímetro como hemos hecho en el caso anterior. Ahora ponemos el rectángulo de 9 por 20 centímetros. En este caso solo hemos hecho una pestaña de 1 centímetro, ya que no tiene que tener grosor. Y en la parte superior e inferior los otros 2 rectángulos de 14 por 11 centímetros con una pestaña también de 1 centímetro. Y así es como queda la estructura ya cerrada. Colocamos pegamento líquido o cola blanca en la parte trasera del papel decorado. Y lo vamos a pegar en las tapas de nuestro álbum. Ten cuidado de pegarlo bien centrado, dejando la misma distancia por todos los lados. Una vez lo tenemos en su sitio, presionamos con cuidado, con ayuda de la plegadera. Y también nos podemos ayudar de un trapo. Y con ayuda de la plegadera volvemos a cerrar con mucho cuidado nuestro lomo. Tienes que manipular con cuidado el álbum en este punto porque se encuentra bastante humedecido y puede ser que se nos rompa el papel. Comprobamos que está todo muy bien pegado por todos los lados. Y si te queda alguna pequeña arruguita, no te preocupes porque normalmente la cola cuando seca se suele estirar. Así es como queda el álbum ya con todas las decoraciones. Le he pegado papel decorado en cada una de las solapas y he hecho un cuadernillo tipo Midori para colocar en el bolsillo. Si quieres saber cómo hacer este tipo de cuadernillos, te dejo el enlace al vídeo en la caja de descripción del vídeo y en una tarjeta. Ahora vamos a decorar la portada. Comenzamos haciendo un poco de mix media. Colocamos tinta Distress Oxide en nuestra superficie de trabajo. En este caso los colores que estoy utilizando son Warm Lipstick, Fire Brick y Spiced Marmalade. Ponemos agua con un spray por encima de los colores de tinta Distress y ahora pasamos un trozo de cartulina por encima de la tinta para crear este efecto. Continuamos pasando la cartulina y secando las diferentes capas hasta que nos guste el resultado. Podemos volver a añadir más tinta y más agua y siempre conseguiremos un efecto diferente y totalmente imprevisible. Una vez seco, podemos echar con la mano unas gotitas de agua
Dejamos actuar un poco y secamos con un paño, de manera que la tinta se oxida y nos quedan estas gotas. He hecho varios trozos de color en tonos rosas y algunos en tonos verdes, y ahora voy a troquelar varias flores y hojas tanto en rosa como en verde y en blanco. A continuación puedes ver cómo decoré la portada. Para darle forma a las flores troqueladas, utilizo un buril de punta redonda bastante gruesa sobre un trozo de cartulina, sobre un trozo de goma eva. Y de esta manera le voy dando volumen a las flores. Y así es como queda nuestro álbum totalmente terminado. Aquí le he puesto un sobre de papel vegetal para colocar una tarjetita. Puedes ver el cuaderno y el tag que he colocado en el interior del bolsillo. Estas solapas con dos tags y la cascada para colocar fotos o para escribir. Espero que te haya gustado este álbum tan bonito y femenino, tanto como me ha gustado a mí hacerlo, y que te animes a hacer el tuyo propio, ya sea con estos motivos o con los colores y motivos que prefieras. A continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte.
Visita el blog www.supercrafty.es para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a me gusta y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.